¿Cuál es el énfasis del evangelio? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el centro del evangelio? Hemos escuchado esa palabra muchas veces, el evangelio, bueno, cantidad de veces. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el centro? ¿De qué trata? Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento los llamamos o los hemos conocido como los 4 evangelios. Tal vez usted los ha escuchado. Si usted ha estudiado la Biblia, ha escuchado, la Biblia tiene, el Nuevo Testamento tiene, los primeros 4 libros se llaman evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a mirar algo en los 4 libros. No vamos a detallar libro por libro, pero para tener un panorama de lo que Dios quiere decirnos. Así que miremos en el archivo. Gracias. Y vamos a Mateo capítulo 1. Mateo, como lo mencionabas, el primer libro del Nuevo Testamento. Y quiero que nos fijemos de qué trátase Mateo capítulo 1, de qué trata, cuál es el tema principal, sin ser, no va a ser un estudio profundo, sencillo, pero donde quiero que miremos qué quiere Dios enseñarnos. Entonces, Mateo capítulo 1 dice, dice el capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, entonces, uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es mostrar a los israelitas que el Mesías esperado por ellos, mencionado proféticamente por Isaías, por otros, por Miqueas y por otros más, por todo el Nuevo Testamento mencionado, profetizado, es el Cristo. ¿Cómo, cómo comprobarlo? A través, una de las maneras, a través de la genealogía. Genealogía habla de quién fue el abuelo, el bisabuelo, bueno, así hacia atrás o hacia adelante, comenzando como lo hace aquí en el capítulo 1, versículo 1, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, y se viene hacia abajo, partiendo desde Abraham, llegando, pasando por David y luego terminando en versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Esto para decir, Jesucristo es descendiente de David y es el Mesías y tiene derecho al trono también. Entonces, habla de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 habla, si quieres colocar ahí en el archivo, de la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Y del versículo 18 en adelante habla de su nacimiento, de cómo nació él. Listo. ¿Lo tienen ahí? De eso habla Mateo capítulo 1 a grandes rasgos. Bueno, ya viéndolo, ténganlo claro, por eso quise que Eliseth me colaborara con el archivo, ya casi sale, está ahí en la estufa, está casi que sale. Eh, Vamos a mirar en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Entonces habla, Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo, de su ascendencia a partir de Abraham hasta Cristo y luego del nacimiento. Muy bien. ¿Y cómo fue profetizado su nacimiento? Por ejemplo, que fue allí en Belén por Miqueas capítulo 5 versículo 2. Bueno, vamos a Marcos. Marcos capítulo 1 nos habla, dice los primeros versículos, eh, capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién se está refiriendo ahí? Marcos capítulo 1. ¿De quién comienza hablando ahí? Marcos. ¿Quién es el mensajero? Es
Juan, Juan el Bautista, Juan el Bautista. Muy bien, Mateo capítulo 1 tenía a Juan el Bautista ahí. ¿Lo tenía o no? No lo tenía. Marcos sí lo tiene. Comiencen a ver semejanzas y diferencias. Entonces, voz de que clama en el desierto. Luego, por ahí más adelante, en el versículo 9 en adelante, habla del bautismo de Jesús. Miren cómo pasa rápido ya a su edad adulta. Mateo se detiene en su nacimiento y cómo fue el nacimiento, mientras que Marcos ya en el capítulo 1 está hablando del bautismo de Jesús, o sea, está hablando de a sus 30 años que pasó. Y luego nos habla, versículo 12, de la tentación de Jesús. Bueno, Marcos capítulo 1 nos habla entonces de Juan el Bautista, puedes colocar ahí, Juan el Bautista, Juan el Bautista, y también habla del bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús y de la tentación de Jesús. Y tranquila, quedan solamente 100 líneas más, no te preocupes. Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Ahí, para los que no saben, hay una hermana aquí colaborándome para escribir. La tengo tensionada en este momento. Entonces, Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y tentación, la tentación de Jesús y luego el inicio de su ministerio. Estamos resumiendo capítulo 1 de Marcos. ¿Qué había en Mateo capítulo 1 aparte de la genealogía de Jesucristo? ¿Que nos faltó ahí? ¿Quién se acuerda? Muy bien, ahí nos faltó el nacimiento ahí, Mateo capítulo 1, el nacimiento, muy bien, nacimiento. O sea, entonces, genealogía de Jesucristo, coma, nacimiento. Bueno, listo, ahí estamos, inicio de ministerio del Señor Jesucristo. Ya ven, Mateo y Marcos, ya pueden comparar cómo comienza un evangelio y cómo comienza el otro y las diferencias, similitudes si las hay. Bueno, vamos para Lucas. Ahí enseguida. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, Lucas investigó, fue meticuloso en la investigación acerca de qué pasó con Jesús, de su ministerio, de su nacimiento y antes de su nacimiento. Es el evangelio que habla un poco más de lo anterior a su nacimiento. ¿Cómo así que anterior a su nacimiento? Pues uno de los personajes que menciona aquí Lucas capítulo 1 es, es a Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿Quién fue Zacarías? Y Elizabeth. Eran esposos y eran los papás de Juan el Bautista. Está hablando de cómo el ángel anunció, de cómo Dios anunció el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Ahí comienza. ¿Eso estaba en Mateo o en Marcos? No estaba, está en Lucas. Muy bien. Entonces, habla de Lucas capítulo 1. Por favor, secretaria. Lucas capítulo 1 nos habla de Zacarías. Vamos a dejarlo así. Ya sabemos de qué está hablando Zacarías y del embarazo de Elizabeth. Embarazo milagroso. A propósito, embarazo milagroso de Elizabeth. Y luego va al versículo 26, capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí están viendo quién era el mayor, Juan el Bautista o Jesús. ¿Cuánto le llevaba Juan el Bautista a Jesús? 6 meses. 6 meses después de la concepción de que Elizabeth queda en embarazo, el ángel es enviado a María para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos en Lucas, Zacarías, embarazo de Elizabeth, el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Yo creo que esa Elizabeth se vería mejor con una S. Y el nacimiento, el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo.
Y luego termina en el nacimiento de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Ven? Entonces están viendo, estamos en Zacarías, embarazo milagroso de Elizabeth. eh, ¿Qué más dijimos en Lucas? Eh, y el nacimiento de Juan, ¿cierto? El nacimiento de Juan. Muy bien. Está bien. Ese es Lucas capítulo 1. Ahora vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, uno de los propósitos cuando hablamos de Mateo es demostrar como la conexión que hay con las profecías del Antiguo Testamento y Cristo. O sea, Cristo es la profecía cumplida. Mateo. Juan, Cristo es Dios. Uno de los propósitos de Juan, el Evangelio de Juan, es demostrar que Jesucristo es Dios. Bueno, en Juan capítulo 1, ¿qué hay? Vemos primero aparecer al verbo, 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Bueno, el verbo. Y luego aparece Juan otra vez. Mire el versículo 6. Hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Entonces, si quieren, podemos colocar en Juan capítulo 1 el verbo, como es un tema importante allí en el verbo con la B de vaca grande, ¿sí? Con esa B. Con el verbo con B mayúscula, por favor. Y ese verbo, el verbo, ah, luego Juan el Bautista aparece, el versículo 6, hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces aparece Juan el Bautista. Y se acuerdan que Juan el Bautista le dice a Cristo algo, le dice en el capítulo 1 algo a Cristo. Cuando lo ve pasar por ahí, están los discípulos acá de Juan el Bautista, ve pasar a Cristo y él dice, este es el Cordero de Dios. Entonces aparece ahí, está el verbo, Juan, aparece también ahí Juan, y el testimonio de él diciendo, es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Juan, si quieres colocar ahí enseguida, coma o el Cordero de Dios, el testimonio de él acerca del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Bueno, ¿qué similitudes ven entre los cuatro y qué diferencias? Diferencias seguramente vas a encontrar varias, pero pensemos en las similitudes, en las semejanzas entre los cuatro evangelios. En todas está Juan, no, Mateo no tiene Juan, pero sí, en la mayoría tenemos a Juan, la tenemos en Marcos, lo tenemos en Lucas, lo tenemos en Juan, no lo tenemos en Mateo, pues estoy hablando Mateo capítulo 1, estamos hablando de los primeros capítulos de cada uno de los evangelios. Mateo capítulo 1 no habla de Juan el Bautista. Eh, Busquen el nacimiento de Jesús. ¿En cuántos evangelios aparece? Aparece en el evangelio de Mateo y aparece en Lucas, sí, pero en Lucas capítulo 2. Ya el capítulo 2 de Lucas habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2. Entonces, pero Marcos definitivamente no habla del nacimiento de Jesús, ni el capítulo 1, ni el 2, ni el 3, porque ya en el 1 ya está hablando de su ministerio, cómo comenzó, y Juan tampoco está hablando de su nacimiento. Pero, ¿cuántos evangelios hablan de la muerte de Cristo? ¿Mateo habla de la muerte de Cristo? ¿Sí o no? ¿Marcos habla de la muerte de Cristo? ¿Lucas habla de la muerte de Cristo? ¿Juan habla de la muerte de Cristo?
quiero contarles, queridos hermanos, que sí, sí, sí y sí. Los cuatro evangelios hablan de la muerte de Cristo. Los cuatro evangelios hablan de la sepultura de Cristo. Sí. Los cuatro evangelios hablan de la resurrección de Cristo. Sí. Vean ahí. Dos evangelios hablan del nacimiento de Cristo, dos no. Pero los cuatro evangelios hablan de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿El nacimiento de Cristo era importante? ¿Sí o no? Claro, es importante el nacimiento de Cristo. Es importante, es parte de la doctrina bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero la parte fundamental del Evangelio es que Cristo muere, Cristo es sepultado y Cristo resucita. Pueden ver las diferencias y las similitudes. Pueden verlas y pueden pensar, bueno, tienen que ver, las diferencias tienen que ver con el propósito también con el cual fue escrito el Evangelio. ¿Sí? Eh, Vemos el propósito marcado en Mateo, vemos en Lucas investigando profundamente, vemos a un Marcos yéndose de una vez a los hechos, el, la tentación, el inicio del ministerio del Señor ya en el capítulo 1 de Marcos, ya quiere abordar el tema y vemos a un Juan demostrando desde el capítulo 1, versículo 1, que Cristo es Dios. Muy bien, entonces cerramos, ya puedes cerrar el archivo. Muchas gracias. Símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento. El Cordero. ¿Se acuerdan del Cordero? ¿Qué pasaba con ese Cordero de la Pascua? ¿Qué pasaba con el Cordero? Tenía que morir. Entonces, hace referencia a su sacrificio. El arca de Noé. Esa arca de Noé, ¿qué nos da a entender? Los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera del arca. Los que estaban dentro del arca, ¿qué pasó con ellos? Los que estaban fuera del arca, o sea que el arca es un tipo, un símbolo de quién, de Cristo. El que está en Cristo y el que está fuera de Cristo se condena. Entonces, ¿de qué habla ese estar en o fuera? Habla de cubierto por la obra de Cristo o fuera de esa cobertura, de esa fe en la obra de Cristo. Isaac, ¿se acuerdan de Abraham cuando iba con su hijo, iba con su hijo, iban al sacrificio porque Dios le dijo, entrégame, sacrifica a tu hijo? ¿Se acuerdan? Sacrifícalo, entrégalo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Abraham yendo con su hijo, lo amarra allí, lo coloca sobre el altar y el hijo va a morir. ¿Ese hijo a quién representa? A Cristo. Y Abraham al Padre, quien él mismo hizo el sacrificio. Entregó a su hijo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vamos a mirar en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1. Dice, además, versículo 1 dice, 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado
que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, versículo 1 me habla del Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿De qué está hablando los primeros versículos del capítulo 15? Está hablando del, del Evangelio. Está hablando del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio no es una, un grupo de normas para guardar. El Evangelio no es anexarte o ingresar a un grupo religioso. Ese no es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico se trata de una persona viva llamado Jesucristo, la mayor y más grande persona de la historia, el más grande ser que ha pisado este planeta. De él se trata el Evangelio. El Evangelio no es guardar normas, requisitos, maneras y formas. El Evangelio es Cristo. Cristo murió, Cristo sepultado y Cristo resucitado conforme a las Escrituras. Miren que es el énfasis, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea que eso ya estaba planeado, ya estaba escrito que iba a suceder, y como estaba escrito que iba a suceder, así sucedió. El Evangelio no es resultado de una coincidencia histórica. El Evangelio es resultado de una planeación divina. Dios planeó salvación y ese es el resultado, el Evangelio. Entonces, dos evangelios nos hablan del nacimiento de Cristo y cuatro nos hablan de su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo nació por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Estamos en una época donde se habla del nacimiento de Cristo, pero los cristianos, los que estudiamos la Biblia de verdad, de corazón, honestamente, debemos recordar, pensar y ser sólidos en la enseñanza de que lo central del Evangelio es que Cristo muere por mis pecados en la cruz. Cristo se da en mi lugar y por eso puedo tener perdón de pecados, por eso puedo tener vida eterna, por eso Dios me da esperanza. Lo que le da esperanza no es una religión, no es un grupo o una denominación, es Cristo quien baja del cielo y se entrega por mí en la cruz. Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53, si usted va y se asoma a Isaías 53, dice, despreciado, dice versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice versículo 1, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Dice el versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿De qué está hablando ahí? De su sufrimiento, de la cruz. Y dice el 5, el herido fue por nuestras rebeliones. ¿De qué está hablando ahí? De la cruz de Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿De qué está hablando ahí? De la cruz de Cristo. De la cruz. En la cruz inicia mi vida. En la cruz la maldición se cumple, se cambia en bendición.
la muerte a vida, la oscuridad a la luz, a través de la obra de Cristo muriendo en mi lugar. Juan dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre habla del sacrificio. Y miramos, para terminar, en Salmo 22. Salmo 22 dice, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. 6. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Dónde pasó eso? En la cruz. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. El 7. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, él sálvele, puesto que en él se complacía. El 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso pasó con él en la cruz. Si nosotros pudiéramos ver, estar ahí presentes en la cruz y mirar todo esto y saber todo lo que sucedió allí en la cruz, nuestro corazón se derretiría de gratitud, lloraríamos, diríamos qué malo soy, qué miserable soy, por mi culpa Él pagó eso por mí, Él lo hizo por mí. Ese es el centro del Evangelio, amigos queridos, hermanos. Ese es el centro por el cual debemos nosotros vivir, servir, adorar, alabar, agradar, caminar día a día, inspirados, movidos por ese amor de Dios. La Biblia dice, el amor de Cristo me constriñe, me mueve. Que si Cristo murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién estás viviendo hoy? ¿Para qué estás viviendo hoy? ¿Qué te inspira en el día a día? Debería ser lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Dios profetizó el nacimiento de Él, pero su más amplia profecía es sobre su sacrificio, el sacrificio de Cristo, su entrega. El nacimiento de Cristo fue una bendición, pero sin su muerte no habría salvación. Oramos. Mira, estamos cada uno de nosotros en esta vida con tantas preocupaciones, con tantos quehaceres, con tantas cosas en la mente. Hoy se acerca Jesús a tu vida, a la mía, y me dice, levanta tu mirada y mira la cruz. Ese es el Evangelio. El centro del Evangelio es una persona quien cargó con tus pecados y los míos en la cruz. No es una religión X o Y, no es una denominación X o Y, o un pastor o un líder espiritual. Es Cristo pagando por tu vida, por tus pecados, por tus miserables pecados en la cruz del Calvario, quien hace que puedas tener perdón de pecados, salvación, esperanza. Señor, gracias por nuestro amado Salvador, por quien deberíamos apasionarnos, amarlo cada día, quien debería, por quien deberíamos vivir en el día a día, por quien deberíamos servir, adorar, hacer cosas, inspirados por ese amor tan maravilloso, ese amor sacrificial, ese amor que entregó, ese amor que dio. El Padre dio lo más preciado, su Hijo, y el Hijo dio lo que tenía, su vida, por mí en la cruz. Señor, ayúdame a tener las cosas en su lugar, el nacimiento de Cristo, su importancia vital en la escritura, en la profecía, en la enseñanza, en la doctrina, pero el sustento de mi salvación y perdón de pecados en su obra preciosa de la cruz.
Él muere, Él es sepultado, Él resucita y es verdad y Él vive hoy. Señor, gracias. Ayúdanos, quita de nuestra mente y corazón toda esa basura que puede haber y reemplaza por tu palabra. Ayúdanos a ver lo que no hemos visto y a entender lo que no hemos entendido. En el nombre del Señor Jesús. Amén.